voy a meterlo ya. Aquí lo tenemos, mi compañero amigo ya, Daniel García Lara. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por estar conmigo. Lo llevo intentando ya Nada, un par de veces. Las 2 veces últimas te pillé un poquito mal, pero ya me has dicho hoy. sí, Perfecto, Rubén. Hoy estoy ahí sin contigo. problema. Gracias por Un entrar en este placer, humilde tío. proyecto, ¿eh? En este humilde proyecto que Nada, he un placer. Ya empezado. sabes que me gusta estar contigo y compartir ratitos. ¿Qué tal? Bueno, Dani, Mm, ya otro día a lo mejor te digo que entremos y hablamos de fútbol de tu carrera, pero hoy quiero, que me mm, gusta mucho cómo analizas el fútbol, analizar un poco la debacle ayer de Madrid, porque la verdad es que fue doloroso, sobre todo porque yo creo que parte del madridismo venía como muy ilusionado con las cosas que había visto del equipo durante estos partidos, pero es verdad que ayer tenía el gran examen, ¿no? Era el Paris Saint-Germain, el equipo que acaba de ganar la Champions, y la mm, verdad es que fue un bofetón absoluto. Primero quiero que me hagas una valoración tú mm. de lo que te pareció a ti el partido y luego ya te voy preguntando por nombres propios o cosas o esquemas o demás, ¿vale? Mm. ¿Qué te pareció a Vale. ti el partido? Bueno, el partido me parece que primero está muy condicionado por esos dos errores, a nivel Mm, individual, tanto de Asensio como Rudiger, ante un equipo que ya está construido y que tiene resultados como es el PSG, que para mí es el equipo más en forma, frente a un equipo que está en construcción, con un entrenador nuevo y que venía haciendo las cosas bastante bien, pero que se encontró con esas dos bajas, la de Hausen por sanción y la de Alexander Arnold, ¿no? Que al final condicionaron un poquito el once, pero creo que a día de hoy el Paris Saint-Germain es un equipo, o es mucho mejor equipo que el Real Madrid, y fíjate que todo el mundo al final lo analiza como algo o como un equipo muy ofensivo que juega muy bien por los tres de arriba, pero yo creo que es un equipo que está construido a partir de su solidez defensiva, que estoy solamente de han marcado un acuerdo. gol. Ujú. Y entonces, claro, al final el gol vende mucho, los jugadores habilidosos o talentosos yo creo que también, pero hay que ver que todo el equipo corre, pelea, se esfuerza, es intenso, y eso es una de las primeras virtudes que tiene el equipo Luis Enrique, ¿no? A nivel Ujú. defensivo es un equipo muy, muy intenso, y a partir de ahí el equipo se construye en cuanto al ofensivo. Ujú. Bueno, voy a irme primero a preguntarte por Xabi Alonso. Antes de irme Mm. a más allá por nombres, quiero preguntarte qué te ha parecido el inicio de Xabi Alonso en el Real Madrid. Yo siempre he sido diciendo a la gente que creo que hay que tener mucha cautela porque es un entrenador que… Sí. me acuerdo, Dani, que antes se decía cuando se hacía un fichaje, dice fichaje de rendimiento inmediato, ¿no? Que era que fichaje que Sí. venía y jugaba, ¿no? Pues a Xabi Alonso le han hecho hacer eso, con una plantilla que viene con muchos vicios de la época de esta última temporada. No digo por culpa de Ancelotti, sino en general culpa entera del Mm. Real Madrid, muchas cosas. Xabi Alonso coge un equipo y le hacen competir, ¿no? Le hacen competir Sí. ya. Yo quiero que me digas qué te ha parecido este inicio de Xabi Alonso, qué cosas te gustan o qué Mm. aspectos crees que a lo mejor tiene que mejorar. Bueno, a mí para empezar me gusta porque lo que decías tú, se encuentra de repente en una competición que es el Mundial de Clubs y que tiene que empezar a rendir de forma inmediata. Yo entiendo que cada vez que llegas a un sitio, da igual, la profesión que sea, tiene que haber un proceso de adaptación, y Uh sobre todo porque te encuentras con un equipo con, pues eso, con unos vicios adquiridos de la temporada pasada, con jugadores que ya van a dejar de estar en el equipo, con futbolistas que están lesionados, que están a punto de reaparecer. Es decir, demasiadas cosas para gestionar y para tener que sacar un rendimiento, ¿no? Creo que para mí Xavi lo ha gestionado bien, porque el Real Madrid es un transatlántico. Es un equipo -huh. muy difícil para tener ese proceso de adaptación, y por lo tanto creo que las decisiones que había tomado, sobre todo para mí la que más me ha gustado ha sido la de mantener a Gonzalo en el 11, porque para otro entrenador hubiera sido mucho más sencillo poner a jugadores con mucho más nombre, y por lo tanto, bueno, pues ya tendremos tiempo más adelante de ver al chico, ¿no? Y creo que la ha mantenido, le ha dado confianza. Me ha gustado también la posición de Arda Güler. Creo que esa decisión que ha tomado con Arda, jugando más en el centro, creo que lo ha hecho mejor jugador y que ha dado un rendimiento también fantástico en una posición en la que no estábamos acostumbrados a verlo. Y luego yo creo que también algo que me gusta es que probablemente no veamos onces que sean previsibles. Que con Ancelotti sabíamos más o menos cómo jugaba el equipo, quiénes iban a jugar, incluso cuándo iban a ser los cambios y los minutos prácticamente, ¿no? Y aquí da la sensación de que con Xavi va a haber mucha más, no sé, situaciones que son menos previsibles y que por lo tanto para el rival también va a ser más difícil el poder contrarrestar, ¿no? Así que en principio eso es lo que más me gusta de Xavi. O sea, dentro del Gabe ves muchas cosas positivas, ¿no? O sea, Muchas. crees que el equipo, evidentemente, le falta mucho trabajo, también le falta mucha actitud, ahora también quiero preguntarte por eso, Mm. pero yo creo que los tintes que deja son buenos. Evidentemente, yo estoy muy de acuerdo contigo, hay una cosa que has dicho al principio, que yo creo que ayer marcan mucho los dos goles. Primero porque son dos regalos Sí. que les haces, el Paris Saint-Germain, que es un equipazo y que fabrica bien los goles, ahí te regalas dos, y eso, evidentemente, para el rival, verse tan pronto 2-0 es una cosa muy positiva y te hace jugarte muy cómodo en el terreno de Mm. juego. Y al Madrid eso le afecta mentalmente a Sí. todos los jugadores. Primero a sus dos centrales, que son los dos los que tienen el error, y al Mm. resto del equipo, que sin comerlo ni beberlo se ve con un 2-0 abajo. Evidentemente eso es complicado. Sí.
Y además iba a decir, sí, ante un equipo mejor. ¿Sabes? Que al claro. final dices, es que nos enfrentamos a un equipo que a lo mejor, por ponerte un ejemplo, es el Borussia Dortmund en principio, y dice, bueno, quizás a lo mejor tenemos margen durante el partido porque los 2 goles son a los 8 minutos. Pero ante un PSG, pues yo creo que es dar demasiada ventaja y por lo tanto al final eso te lastra, ¿no? Y así lo vimos en el partido. Ujú. Dani, te voy a preguntar un poco bueno, creo que hay dos nombres que están muy criticados ahora mismo, que son Vinicius y Mbappé. Mm. Primero te quiero preguntar si entiendes las críticas. Segundo, ¿qué le puede pasar, por ejemplo, a Vinicius? Bueno, primero si entiendes las críticas a los dos jugadores. No sé si a ti te parece Sí. que es normal echarles en cara todo lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que la crítica en el Real Madrid siempre estás expuesto y por lo tanto los dos jugadores, que son en principio dos cracks de la primera plantilla que tienen que marcar diferencias, para mí sí que están justificadas las críticas, principalmente porque lo que la gente está echando en falta o lo que la gente critica en mayor medida es una falta de actitud en cuanto a intensidad defensiva. Y creo que eso es lo más sencillo que le puedes pedir a un jugador. Un jugador, lo que es la actitud y las ganas, creo que es algo básico. Es decir, a lo mejor a un jugador que no tiene talento no le puedes pedir muchas más cosas, pero algo que yo creo que simplemente es una cuestión de actitud se la puedes pedir a cualquiera, ¿no? Como a nuestros hijos. Es decir, yo no te pido que me saques un Ujú. 10, lo único que te pido es que me estudies. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, lo básico. Y por lo tanto, mira, una de las cosas que yo ayer, cuando comentaba el partido, decía, era que es que no se puede jugar con tres. Bueno, depende que tres sean. Hombre, El Paris Saint-Germain El Madrid jugaba. jugaba con Bale, Benzema y Cristiano, Claro, ¿no? y sobre todo porque depende con quién. Y el Paris Saint-Germain jugaba con tres Sí. arriba también. ¿Y cuál es la diferencia? Que Dembélé mordía, que Doué mordía, que Kvaratskhelia mordía. Entonces, a nivel defensivo tenían un gran compromiso. Entonces, que muchas veces no se trata de los sistemas, se trata del compromiso que los jugadores o la actitud que los jugadores van a tener en el terreno de juego, ¿no? Y para mí lo más importante es la ocupación de los espacios. Cuando tú no tienes todas las partes del campo cubiertas, pues al final el equipo se descompone, ¿no? Y ayer ha sido el primer partido que hemos visto o que yo he percibido cosas malas que se arrastraba del Madrid de Ancelotti. Porque Mm. hasta ayer, que no se jugó con estos tres jugadores, a mí las sensaciones del Real Madrid estaban siendo francamente buenas. Ujú. Me voy al nombre, por ejemplo, de Vinicius. No Mm. sé qué te parece. Está recibiendo muchas críticas. Ayer, además, hay una imagen, creo que es ya con el 4-0, 3-0, que le enfocan y está, ¿no?, medio con una sonrisilla. Se le está demandando muchísimo. Es verdad que tras después de no ganar ese Balón de Oro, que yo siempre he dicho que para mí creo que se lo merecía, se le ha visto una versión más Mm. pobre. ¿Qué te parece el rendimiento que está dando Vinicius? Mira, a mí es que yo con Vinicius o a veces o te gusta mucho o no me gusta nada, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el perfil de casi toda la gente, o gente que está muy a favor y lo defienden o gente que está muy en contra. A mí particularmente no es un jugador que me guste. Ujú. ¿Vale? Te pones a analizarlo con números, porque hoy en día los números, el fútbol avanza mucho con números y estadísticas, pues uno tiene que callar la boca y decir, es que los números están ahí, son números muy buenos. Ahora bien, es un jugador que para mí acapara mucho protagonismo en el juego del Real Madrid cuando está en el equipo. Eso es bueno cuando está muy acertado y es muy malo porque muchas veces los jugadores cuando está mal lo buscan más que a lo mejor el juego colectivo. Y una de las cosas que a mí estaban mejorando en este equipo de Xabi Alonso es que yo decía que parece que está entendiendo un poco mejor lo que es el sentido de juego colectivo. Era menos Ujú. egoísta, menos individualista, jugaba más en equipo, ¿no? Pero es que ayer volvieron otra vez pues esos malos hábitos. Entonces, claro, ahí me dices, es un jugador que desborda mucho, claro, pero ¿cuántas acciones de desborde hace? Si hace 40 y desborda 15, son muchos desborde, pero ha habido muchos que ha dejado de desbordar, ¿no? Entonces, a mí no es un jugador que me guste por mi forma de entender el fútbol. Sí, sí, Pero claro, evidentemente que sí. hablamos de un nivel que habrá mucha gente que dirá, ¿y este que, vamos, de qué habla este que ha sido mucho peor que él? Bueno, yo hablo de mi propia opinión y de lo que yo percibo cuando le veo jugar. Y entiendo que hay una parte de su ego que creo que le perjudica mucho. Creo que le Ujú. perjudica mucho. Está muy bien muchas veces para tu autoestima y para tu rendimiento creerte mejor, que a muchos jugadores les ha ido muy bien en el mundo del fútbol, que se creen mejor de lo que son y rinden bien, pero también tiene la contrapartida que a veces ese ego puede ser un exceso de ego y tu rendimiento puede bajar de manera significativa. Ujú. Y en el tema de Mbappé, ¿a ti te preocupa? Porque es verdad que, más allá de, lo has dicho tú, los números, ¿no? Los números de Kylian Mbappé en cuanto a goles esta temporada han sido maravillosos. Bueno, ha sido Muy bota de bueno. oro del fútbol europeo. Pero la gente yo creo que le pide algo más, ¿no? Le pide que quizás sea buque insignia del proyecto. No sé si tú, ¿qué me puedes decir de Mbappé? Mira, a mí Mbappé me parece,
otro perfil totalmente diferente al de Vinicius, a mí particularmente. Entonces, Mm, bajo mi punto de vista, creo que es un futbolista mucho mejor dotado técnicamente, que tiene mejor compromiso a nivel de juego colectivo y que quizás los mejores partidos que ha hecho con el Real Madrid, pues muchas veces han sido cuando Vinicius no está en el terreno de juego. Entonces, no sé si es casualidad, si es, bueno, pues algo curioso para poder analizar, pero creo que es un jugador mucho más humilde. Entiendo que la gente le pida muchas más cosas, sobre todo porque también hay una cosa muy clara, que hoy en día estamos muy condicionados a todo lo que sale en redes sociales, la opinión pública y demás. Y creo que a ese documental que sale de Luis Enrique hablando con él, mm, pidiéndole que tiene que ser el mejor defendiendo, cuando lo compara con Jordan, etcétera. Yo creo que eso a la gente se le ha quedado y también un poco como que le están pidiendo lo que Luis Enrique en su momento le pedía, ¿no? Y verdad, todos estamos condicionados muchas veces por lo de las redes nos influyen. Pero a mí, por ejemplo, Mbappé, los números es que son muy buenos. Creo que es un jugador que tendría que jugar un poco por libre y que simplemente hay que cogerlo y decirle, mira, pero defensivamente, una vez que perdamos el balón, quiero que tú me ocupes esta posición. Simplemente, pues, para que vean que hay un jugador está ahí, que me ocupa un espacio. Tú juega libre, porque creo que es un jugador que con ese talento, si tú le permites jugar con libertad, creo que el rendimiento que va a tener va a ser infinitamente mayor. Solamente te voy a pedir el rigor a nivel defensivo. Mira, ocupa este espacio. Y aquí lo que quiero, pues que, bueno, pues que estés un poco pendiente, que cuando tengas que tener un poquito de intensidad la tengas, pero yo te necesito a ti que tú me des tu mejor versión. Y creo que son jugadores que los tienes que conseguir a nivel personal. O sea, porque mm, futbolísticamente son muy talentosos. Entonces, mm, poco le vas a enseñar a un jugador como estos que hacen cosas que no tienen que hacer en un partido de fútbol y de repente se inventan algo y dices, madre mía, qué es lo que ha hecho, ¿no? Pero mm, creo que sí que hay cosas en cuanto a lo táctico y de comportamiento en el terreno de juego que creo que puede mejorar. mm. Luego vamos a irnos, antes de analizar también con cosas positivas, luego a ver si me da tiempo y te pregunto alguna más. Sí. ¿Qué te ha parecido el fichaje de Hausen? Yo creo que es de las cosas más buenas que saca el Real Madrid, ¿no? De esta andadura en el Mundial de Clubes. Ahí me parece que ha sido, yo creo que, yo me atrevería a decir, el fichaje eh, que más impacto para mí ha tenido en el Real Madrid, en la historia, en cuanto a rendimiento, en cuanto a ser un poco desconocido, porque lo hemos empezado a conocer la gran mayoría cuando ha estado en la selección, pero que han sido 3 partidos, y sobre todo la naturalidad con la que ejerce ese liderazgo, ¿no? Por momentos yo le veía jugar o con Rudiger y decía, pero si es que parece más veterano Hausen que Rudiger. Tiene salida de balón, no sé si eso también es propio de la propia juventud, que muchas veces pues es como que no tienen miedo a la responsabilidad o bueno, pues lo asumen de otra manera no sé, la sociedad actual, pero me parece que es un fichaje descomunal, sobre todo porque da la sensación de que lleva jugando en el Real Madrid toda la vida. Es decir, ha Ujú, entendido lo que es el juego del Real Madrid, ha entendido lo que es llevar la camiseta del Real Madrid, ejerce con naturalidad ese liderazgo dentro del Real Madrid, cuando a lo mejor otro central diría, mira, yo se la doy a este que lleva más tiempo, que se la juegue él, y que luego cuando comete errores, porque los comete, no es un jugador que se venga abajo, al revés, lo sigue intentando. ujú, Y eso me gusta, porque eso denota que es un jugador con personalidad, ¿eh? Porque yo sé que la gente puede pensar, bueno, no es tan, o sea, no es tan complicado, pero sí que es complicado. Sino que se lo digan a Asencio, que ujú. fíjate que lo que es la pérdida Correcto. de confianza, lo que suponen 3 acciones y cómo su rendimiento a nivel psicológico ha bajado, ¿no? Y eso al final se nota en el rendimiento deportivo. Así que a mí lo de Hausen me parece que es un fichaje descomunal y con esta pinta, pues, bueno, pues seguramente está llamado a ser uno de los centrales de década en el Real Madrid. Ujú. Y la otra, para mí, nota muy positiva también ha sido Gonzalo. Tú que eres delantero, bueno, que has sido Mm. delantero, que sigues marcando goles, cuando juegas Sí, con las sí, leyendas de los equipos en los que has estado. sí, Quiero que me cuentes un poco, ¿qué te parece este chico? Porque la verdad es que ha sido un petardazo sí. absoluto por el Real Madrid. Mira, un tío que te mete 26 goles en primera ref, que ha sido el jugador que más ha marcado en la historia. Bueno, que es una historia reciente, pero bueno, es el jugador que más goles ha marcado. Que va con el Real Madrid y que tiene ese rendimiento que marca goles. Es decir, el gol lo tiene. Y es un perfil que el Real Madrid no tiene a ese futbolista, que también se le compara un poco con Joselu, ¿no? Bueno, son diferentes perfiles. Yo creo que este tiene más movilidad y tiene algo más de juego colectivo, pero tiene gol. Yo creo que tenemos un error aquí en España, que tenemos o tendemos a comparar momentos o años deportivos o un año deportivo con trayectorias. Es decir, ha hecho 4 partidos muy buenos con el Real Madrid, ha hecho una muy buena trayectoria de año con el Madrid en primera red. Yo creo que Ujú, se ha ganado el derecho a formar parte de la primera plantilla del Real Madrid, que eso ya es muy meritorio. Otra cosa es que digas, ¿está para ser titular en el Real Madrid? Pues habrá partidos que sí.
Pero, por ejemplo, para mí, Mbappé estando al 50%, me parece hoy en día mucho mejor que Gonzalo. ¿Por qué? Porque su trayectoria sí me lo dice. Es un tío que ha metido muchísimos más goles, que ha jugado ya mundiales y que tiene 26 años. Otra cosa si Mbappé tuviera 35 años. Bueno, pues ya está en su última parte, a lo mejor es el momento de hacer ese cambio Gonzalo-Mbappé. Bueno, pues es distinto, ¿no? Cuando dicen, no, Raúl y tal, ya, pero Raúl entró en un momento en el que los delanteros del Real Madrid, pues a lo mejor había menos opciones, ya había más posibilidad de que entrara gente joven, y bueno, Raúl irrumpió de otra manera. En el caso de Gonzalo, creo que el gran mérito que tiene es ese, es decir, se ha ganado el derecho de formar parte de la primera plantilla del Real Madrid, que muchas veces parece que no es nada y eso es muchísimo y tener minutos. Es decir, lo hemos visto con Rodrigo, lo hemos visto con Brahim, lo hemos visto con Arda Güler, lo hemos visto con Endrick. Es decir, jugadores que apenas tienen minutos y les toca esperar, pero porque delante tienen jugadores de primerísimo nivel. Entonces, Ujú, yo creo que hay que darle ese espacio, pero tampoco cargarle de presión excesiva. Ayer, por ejemplo, a mí no me gustó la posición que jugó. Creo que no ujú, es su posición. Entonces, yo hubiera entendido ayer, por ejemplo, que hubiera jugado Mbappé y no hubiera jugado Gonzalo, por ejemplo. Lo hubiera entendido, aunque dijeras, es que está en racha, está metiendo goles, ya lo sé. Pero Mbappé a día de hoy me parece que es un jugador que está más acostumbrado a la presión, está más acostumbrado a este tipo de partidos y si ya está en mejores condiciones o condiciones óptimas para jugar, creo que es mucho mejor jugador para estar, incluso te digo, estando al 50%. Pero eso le da mucho mérito para mí a Gonzalo. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un debate. Oye, ¿está ujú. Gonzalo para estar en el de titular en el primer equipo? Ostras, ese debate es un debate muy importante, ¿eh? Y creo que Ujú, él ya se ha ganado pues, ese derecho a formar parte del primer equipo. ujú. ¿Y qué te parecieron las palabras de Luis de la Fuente? Más allá de que, evidentemente, Gonzalo Mm, quizás todavía estoy de acuerdo que a lo mejor tienen que verle más y tal y cual. mm, Yo lo noté, no sé si tú evidentemente lo habrás notado, pero ha mm. molestado mucho la frase esa Sí. de necesita mucha mili, sobre todo porque muchos lo comparan con que quizás no tiene el mismo trato ciertos jugadores del Barcelona. Que repito, Mm. que el Barcelona es verdad que alinea titular, o sea, alinea jugadores españoles, pero es verdad que Sí. parece que cuesta menos. No sé si tú estás en esa corriente o qué te Bueno, parecieron las palabras yo al de Luis de final, la Fuente. claro, al final un poco lo que percibo es que Luis lo que quiere decir es, bueno, vamos a ir con calma, poco a poco, pero no porque, a ver si se me entiende bien lo que quiero explicar. Yo creo que Luis Gonzalo puede ser que no sea uno de esos jugadores que a él le guste mucho, pero tampoco puede decirlo ni puede decir que su rendimiento sea malo. Entonces, ¿qué hace? Yo lo que digo que el rendimiento del chico es muy bueno, que está en un gran momento, pero que ese gran momento de 4 partidos no es suficiente como para ir al primer equipo. Con esto me refiero a que depende, como casi todo en esta vida, de tus gustos personales o profesionales. Tú tienes unos gustos, Rubén, yo tengo otros, Luis tiene otro, Ujú. y a lo mejor estos mismos argumentos que te estoy dando para no traer o para justificar que no viene Gonzalo, a lo mejor hay otro jugador que a mí me encanta y te puedo decir, bueno, lleva 4 partidos, está en un gran momento y creo que es el momento ahora mismo ideal para llevarlo y probarlo. Todo depende, yo creo que de tus gustos personales y profesionales. Entonces, Ujú. aquí Luis lo que está intentando es proteger al chico, porque no va a decir, a mí no es un jugador que me guste para estar en la selección a día de hoy, le doy su mérito, pero a su vez un poco le cierro las puertas. Sí, tu Lo que molestó sensación. un poco fue la forma como lo dijo. Hombre, Eso es lo que yo molestó, creo que es muy ¿no? desafortunada la frase, yo lo creo, Claro. porque es muy fácil contestar esa esta. Le dices, no, oye, Gonzalo, la verdad es que estamos muy contentos, está rindiendo muy bien, queremos seguir viéndole, seguro que en el futuro puede estar con nosotros, pero tiene que hacer mucha mili. Sonó Mm, como, ¿qué me vais a decir vosotros? ¿No? De tal. mm, Entonces, sí es verdad que yo puedo entender, yo esa parte, o sea, yo puedo aceptar mm. que el Luis de la Fuente decida que no quiere llevar a Gonzalo. Vamos, ¿quién soy yo para decirle al seleccionado español quién tiene que llevar? ¿No? Pero Sí. sí que sí que es cierto que creo que él falla ahí, sobre todo porque digo que el seleccionador español es el principal portavoz de la Federación Española de Fútbol porque es el que más habla con la prensa, en ruedas de Sí, prensa, incluso dijo en algo este. de que no ha jugado ni un minuto, ¿no? En primera también, como Claro, quiero quitando decir, mérito y luego, pues ya sabes que al final hablamos de jugadores del Madrid o del Barça, me da igual, que tienen muchísima repercusión y a los 2 minutos ya había, claro, pues, ha jugado no sé dónde, ha jugado tal, es decir, exacto, y sobre todo que hay toda esta historia de que si los jugadores del Barcelona, que son más españoles, pues es mm, así, suelen ir más, suelen tardar muy poco tiempo, entonces claro, era como, ¿cómo puedes decir esto si con otros no se hace, ¿no? Pero bueno, oye, mm, que repito que yo puedo entender. A mí sí es un perfil que me gusta, Gonzalo, y además me parece un perfil muy de selección. O sea, me parece mm, muy perfil de la necesidad que tiene la selección, pero bueno, como tú bien has dicho, y en eso estoy de acuerdo, mm. y en el fútbol pasa siempre, estos son gustos. Y los Sí. gustos, cada uno tenemos uno diferente. Incluso, fíjate, Rubén, una cosa, un pequeño apunte ahí. Si Sí, nos fijamos en los últimos partidos de la selección española, sí. si te das cuenta, la tendencia no es poner un delantero como Gonzalo, es poner ese falso 9. Ujú, Entonces, a lo mejor para lo que es la forma de entender de Luis,
pues prefiere jugar con por poner un ejemplo, con un Oyarzábal, que no es un delantero, que no a lo ¿Cierto? mejor con un Gonzalo, que sí, que es un jugador más referencia y de gol, ¿no? Lo hemos visto con Morata los últimos partidos que tampoco jugaba. Entonces, bueno, puede ser que juegue un perfil a Yoce, que no son esos delanteros centros, pero que le gusta con esa movilidad. Por ahí, por eso yo entiendo que a lo mejor él lo que quiere decir es que no es el perfil que ahora mismo a mí me guste para llevar, pero yo creo que sí que se confundió un poco en las formas a la hora de comunicar. Pues bueno, porque lo de la Mili sobró, que no ha jugado ni un minuto en primera. Bueno, pues se puede decir Ujú. de otra manera, ¿no? De otra manera, sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Dani, te voy Mm, a ser muy sincero. Voy a intentar que seas por un ratito conmigo aquí, mm, director deportivo del Real Madrid. Tras lo que has visto en el Mundial de Clubes, mm. si tuvieras que tomar sobre todo decisiones, entiendo que de fichaje, ¿tú ficharías? ¿Crees que necesita el Real Madrid reforzar alguna que otra posición? Yo en principio no. A mí me parece que la plantilla del Real Madrid está muy bien. Sí. Sí, no Mira, reforzarías nada, ni un central más, ni el lateral izquierdo que parece que va a venir Álvaro Carreras, no, es que ni. mira, a lo mejor si viene, a ver, si viene un jugador, por ejemplo, como Carreras, que lo estoy escuchando que puede ser, pero yo tengo mi pedrada, que llevo ya unos días ahí cuando estoy comentando y diciéndolo, que yo creo que con el sistema de Xavi Alonso, que ya sabes que a mí me gusta, pues eso, imaginar ¿no? y Ujú. visualizar cosas, a mí un jugador que me encaja mucho en ese lateral jugando con tres centrales es Camavinga. Yo Te sé que encaja tengo mi muchísimo. pedrada y mucha gente no la comparte, ¿no? Pero, o sea, yo a Camavinga sí que lo visualizo porque a mí defensivamente me parece que es un jugador muy agresivo y ofensivamente muchas veces los jugadores que juegan con Xavi, ¿no? Ya sepa así tipo Grimaldo, por ejemplo, son jugadores de Sí. tener mucha tendencia a meterse hacia el centro del campo, con lo cual Camavinga, el centro del campo es su hábitat natural, ¿no? Eh, Me encaja más que Fran García y mira que Fran García ha hecho un mundial de clubes espectacular, que ha estado a un nivel buenísimo, ¿no? Ujú. Yo es que creo que tiene muchos jugadores que dependiendo del sistema que utilice, pues los puede colocar en diferentes posiciones, ya sea también Tchouaméni, Fede Valverde, que para mí no es lateral derecho, pero yo ayer, por ejemplo, decía que a mí me gusta más en el centro del campo, pero que podía haber jugado también de carrilero. Es decir, podía haber puesto Tchouaméni, Asencio derecha, Rudiger izquierda y Fede Valverde y Fran García por los carriles. Y creo que también hubiera sido un buen sistema, ¿no? Bellingham con Arda Ujú. Güler en el centro, porque creo que son dos jugadores que tienen muy buena salida de balón y da mucha seguridad. Y lo de arriba, fíjate, lo de arriba, tienes mucho jugador muy bueno, porque al final tienes jugadores de mucho nivel, tienes a Brahim, bueno, pues Rodrigo que parece que se va a marchar, pero bueno, está Mbappé, está Vinicius, ahora con Gonzalo. Yo es que creo que tienen muchas alternativas. Yo Ujú. no sé si firmaría a alguien ahora mismo, salvo que hubiera una opción que dijera, mira, parece una opción real de un jugador que es inesperado y es muy buena. Pues bueno, pero yo, por ejemplo, un debate que hay, un centrocampista, yo no lo firmaría. Yo no ¿No lo firmarías firmaría. un centrocampista? No, este año no. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que si Ceballos también está bien, es un jugador, pero que muy bueno. Lo que pasa es que hay muy poca memoria en el mundo del fútbol. El año pasado Mm. el Madrid pega el bajón a nivel deportivo cuando se lesiona a Ceballos. Pero cuando estaba Ceballos, antes de esas partidos de Champions contra el City y demás, Mm. el Real Madrid estaba jugando muy bien al fútbol. Y Ceballos Sí, estaba además siendo uno de los jugadores destacados. lo demanda mucho la afición. Yo, que sigo Mm, mucho, evidentemente, por mi trabajo en las redes sociales, en Twitter, era una cosa que mm, echaba mucha gente de menos. Oye, necesitamos a Ceballos y yo creo que el Madrid también se cae un poco por eso, es verdad. mm, Ahora sí, a mí sí me parece que el Real Madrid, la pérdida de Kroos, le mm. está costando, le está costando mucho. Que es verdad que al final los sistemas también ayudarán a que a lo mejor eso no se note tanto. Pero bueno, yo creo que si hubiera una oportunidad de mercado buena, yo creo que el Madrid podría firmar. Oye, antes de que te Sí, vayas, te quiero preguntar, has dado un sí, nombre y quiero preguntarte tu opinión por el tema de Rodrigo. sí. Eh, ¿Tú crees que el Madrid va a arrepentirse de que se marche Rodrigo? ¿O crees que a lo mejor tal y como está ahora mismo el Madrid, con la plantilla que tiene, con la llegada de Mastantuono, que es un chico joven, con la irrupción de Gonzalo, Sí. Hendrik, quizás Rodrigo, tanto para el Real Madrid como para Rodrigo, lo mejor es que se marche? Mira, pues todo va a depender, no sé si ha tenido una charla Xabi Alonso con él o no, pero va a depender de esa charla. Es decir, al final hay Ujú. jugadores que para mí son rescatables y pueden volver a su máximo nivel. Yo recuerdo una frase de Bellingham el año pasado que dijo, para mí Rodrigo es el jugador que más me ha sorprendido. Me acuerdo perfectamente que hizo un titular como diciendo, este jugador es algo que yo no he visto como de un nivel muy alto, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema de Rodrigo en el Real Madrid? Yo a día de hoy no lo sé. Sé que tuvo un bajón en los últimos partidos del Real Madrid, que empezó a tener menos apariciones, parecía que estaba molesto por alguna situación. Yo la desconozco, pero me parece que Rodrigo, estando bien, yo soy de los que digo que a mí Rodrigo me gusta más que Vinicius, por ejemplo. Claro, aquí está ¿cuál es el compromiso que va a tener el entrenador con el jugador?
cuál es el compromiso que va a tener el jugador con respecto al equipo. Es decir, eso es una charla que yo creo que ahí tienen que ser los dos muy sinceros. Yo creo que Xavi le dice, mira, no vas a ser un jugador aparentemente titular, lo normal es que el jugador diga, pues yo me quiero marchar. Y si un jugador se quiere ir, Rubén, lo mejor que puede hacer es irse. ¿Por qué? Porque no va a dar rendimiento en el equipo, porque al final te va a condicionar el vestuario, porque luego todos tenemos siempre relaciones más con unos o con otros. Y por lo tanto, un futbolista que no está a gusto en un equipo, a la larga es un problema para el entrenador, para los compañeros y para él mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el club tendría que buscar una salida y entiendo que Rodrigo tiene mucho mercado porque es muy bueno. Yo si pudiera y dependiese de mí y yo fuera el director deportivo y tuviera una charla con Xavi Alonso, yo le diría, yo quiero recuperar a Rodrigo. Si tú me das el visto bueno, vamos a hacer lo posible para que Rodrigo se quede en el Real Madrid y para tenerlo contento. Si tú me dices que no, pues no voy a perder el tiempo, lógicamente, ¿no? Pero yo soy un claro defensor de Rodrigo. No, tengo claro que si fueras director deportivo del Madrid, yo sé a quién venderías. No, no, no. Bueno, sé por te lo dónde digo irían. tal cual. Yo a Vinicius lo vendería. Yo Lo sí. tienes clarísimo. Sí, sí, sí. Y sé que con esto me caen muchas críticas, ¿eh? Porque tú sabes cómo funciona esto y la gente muchas veces, basta que yo haya sido jugador para decir, pero si tú eras infinitamente peor que este y tú qué estás hablando. Bueno, a mí me da igual. O sea, yo tengo mi opinión como cualquier persona libre Mira, y así la manifiesto, ¿no? yo no lo vendería y evidentemente hay gustos Claro. para todos los colores, o sea, y en eso y mira, y nos llevamos la mar de bien, aun teniendo esa, Sí, esa opinión claro. diferente, claro que Pero sí. es que los No pasa debates nada son porque otros son enriquecedores, opiniones. ¿no? Exacto, Al final, exacto. Rubén, es decir, la gente dice, no, es que has discutido con este. No, no, yo no he discutido. Yo discrepo de una opinión, él discrepa de la mía, pero somos respetuosos y cada uno lo argumentamos. Luego ya, oye, pues que cada uno tenemos unos gustos y tenemos una forma de entender el fútbol. Y tan lícito es lo que yo digo como lo que puede decir Rubén o cualquier otra persona, ¿no? Es decir, lo importante es ser respetuosos y argumentarlo, ya está. Pero vamos, si yo a Vinicius si pudiera, sí, sí que lo vendería. Bueno, pues, veremos a ver qué sucede porque todavía queda mucho mercado, hay muchas cosas que pueden pasar y seguramente vamos a tener noticia dentro de poquito. Dani, te voy a dar las gracias por haber estado. No va a ser la última vez que te moleste, así que yo te iré diciendo, tú sabes que en toda confianza me puedes decir, oye, puedo entrar hoy no, pero me encanta poder hablar contigo de fútbol, así que nos vemos en otra ocasión. Venga, Rubén, pues muchísimas gracias a ti por darme la posibilidad de comentar y de No, analizar contigo. gracias a ¿Vale? ti. Muchas gracias. Hasta luego, Dani. Un Un placer, buenas abrazo. tardes, chao. Cuídate mucho. Hasta Hasta luego. luego.